Bueno, soy Borja, este es un nuevo proyecto, se llama Vivo o Sobrevivo de la Música y la primera persona con la que hemos contactado es con mi amigo Ramiro Rosa, que es profe de batería, currante como todos aquí y ha sacado también un método, se llama la arquitectura del ritmo, basado básicamente en todas las maldades que puedes hacer con las progresiones, ¿no? ¿Es así, Ramiro? Exactamente, así es, así es. Pues nada, pues un saludo y muchas gracias. De verdad es un honor tenerte aquí y gracias por, eh, por aceptar esta charla conmigo sobre, pues eso, sobre la música y cómo vives o sobrevives de ella. Gracias a ti, Borja, por la invitación. Es un placer estar aquí hablando contigo. Está bueno la idea que tienes y esto que llevas adelante, hablar con la gente, para que sepamos nosotros que somos los que estamos en esto y el que no, qué pasa, cómo vivimos y cómo hacemos, ¿no? Claro, es que es importante, ¿verdad? La gente muchas veces es solamente el escaparate y no ve la trastienda, las bambalinas Claro, de nuestro trabajo. Yo también tengo mis alumnos, hago mis polos, tengo la demás batería e exacto. intentamos sobrevivir. Bueno, ¿dónde vives, Ramiro? Yo vivo en Barcelona, en el centro de Barcelona. Nada, hace 20 años que vivo aquí. Soy argentino, pero vine en el 2001, en diciembre del 2001. En diciembre, no, perdón, en agosto, antes de una gran crisis que hubo en Argentina, medio de casualidad, en realidad no vine por eso, pero vine aquí, y cuando vine aquí explotó todo en Argentina. Muy Y bien, ya llevo aquí, van a ser 20 años. muy bien, muy bien. ¿De Argentina de dónde? ¿De qué? De Buenos Aires, de un Ah, de barrio que se Buenos llama Aires. Devoto, de un barrio que se llama Devoto, que es un barrio que está como cerca de la General Paz, que es como la periferia de la Ujú. ciudad de Buenos Aires. Está, estando en capital, que es como ciudad de Buenos Aires, está como una hora del centro. Ahora, Así que Buenos Aires cuando vine a era... Barcelona, lo primero que me enamoró de Barcelona son las distancias cortas. Sí, porque Buenos Aires debe ser inmenso, ¿no? Uf, Buenos Aires. Bueno, Argentina es grandísimo, Argentina. es grandísimo y es insoportablemente lejos todo. Es muy Ujú. lindo, Buenos Aires es una ciudad increíble para ir de vacaciones, para pasear, para la gente, todo, pero para vivir es mucho más duro porque va a ser una ciudad más grande, todo cuesta Claro. más, todo lleva más tiempo. Yo cuando hablo con amigos de allá y les cuento que igual en un día doy 5 clases, hago 2 ensayos y toco a la noche, en Buenos Aires es impensable porque no, porque sería poder hacer todo en un mismo barrio y es muy difícil. Claro, Entonces, te tienes que mover por barrios, entonces eso lleva tiempo. El tráfico es muy claro. lento, mucho más complicado. Sí, porque luego la movilidad en Sudamérica no es igual que en España, ni mucho menos. No, no, ahora en el último tiempo mejoró un poco más, pero claro, es que piensa que yo por ejemplo fui a tocar hace un par de años con un amigo italiano y él flipaba de que de un barrio al otro, o sea, tú vas de un sitio al otro y nunca paras de ver barrios, nunca, siempre estás en lugares de ciudad, no Ya, estás en ya. las afueras, siempre es Claro, como claro. si cogieras Gran Vía en Madrid o Paseo de Gracia en Barcelona y en vez de Sí, tener 30 calles tuviera 200. madre mía. Entonces eso sumado al tránsito y sumado a todo lo hiperpoblado que está en las capitales, las ciudades grandes, porque donde está el trabajo, hace que todo Claro, sea más complicado. madre Sí, mía. es un poco complicado. Bueno, Ramiro, pues dentro de la música, ¿a qué te dedicas? Sé que eres músico, pero explícanos un poquito qué Bueno, haces actualmente. mira, últimamente, digamos, cambié un poco desde cuando vine aquí, toqué mucho tiempo, era un momento en donde la vida de músico era distinta, había menos oferta de músicos, o sea, había más necesidad de música, porque había otro tipo de turismo en Barcelona y había otro tipo de consumo de cultura, y había menos músicos. Entonces yo cuando vine aquí empecé a estudiar en el taller de música, que en realidad uno de los motivos por los que vine fue porque estando en Buenos Aires yo hacía el conservatorio de Tabuchardo, que es el conservatorio nacional, y estudiaba con profesores de música, de batería allá. Y entonces envié un pedido de información a muchas escuelas del mundo y entre todas las escuelas que envié, el taller de música me contestó y me envió a mi casa un libro. En ese momento no había grado superior en España, el taller de música era como la escuela de referencia en Barcelona. Ujú. De hecho no estaba a nivel de Valencia, había alguna escuela en Madrid y alguna en Barcelona. Más que nada. Esto fue antes del SMUC, antes del Musiquén, hace mucho tiempo. Claro, Entonces el taller me envió a mi casa un libro, que era como un dossier, un libro, no, ¿no es cierto? Estaba toda la información, los profes, el método de estudio, bueno.
que yo flipé porque yo envié un mail preguntando, o sea, Claro. me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, el taller siempre fueron muy buenos marketineramente y en este momento hay un equipo de secretarias en la mayoría y de gente administrativa que dan un hacha, gente muy eficaz y muy, bueno, que ahora siguen trabajando, ¿no? En el taller, Blanca Gallo y Almudena, gente que siguen trabajando de lo mismo, pero por su cuenta. Bueno, nada, ahí empecé la aventura y dije, bueno, me voy a Barcelona. En realidad me vine sin tener muy claro qué iba a hacer y si me iba a quedar o no. Cuando vine aquí me encontré con que en el taller había pocos baterías que tuvieran nivel en el sentido de que pocas baterías que ya tocaran. Los estudiantes eran todos muy iniciados. Entonces, como yo ya tocaba, hicimos un trato, bueno, yo venía con un visado de estudio, entonces para poder quedarme necesitaba renovar ese visado, entonces el taller me dio medio vía libre para estudiar, como una beca. Yo estudiaba ahí, no pagaba, y entonces me llamaban para combos, me llamaban para cosas que hubiera que hacer, trabajos de escuela. Eso para mí fue una oportunidad increíble porque me permitió tocar muchas horas con mucha gente durante mucho tiempo. Entonces fue como ganar una experiencia que ahora es lo difícil, ¿no? Como ahora hay menos trabajo, es más complicado. Los chavales que empiezan a tocar tienen complicado el hecho de poder tocar con gente más. Igual hay más gente de la que había en ese momento, pero en el marco de la escuela era óptimo para mí. Además de eso, en ese momento había mucho menos baterías y mucho menos bajistas. Entonces, claro, había fechas del año en las que por ahí te llamaban para hacer 5 bolos el mismo día. Entonces tú decías sí, ¿no? Ibas cambiando de bolo, ibas mandando un cambio al que te interesaba menos o lo que fuera, y había días que no había bajista, no había contrabajista. Imagínate. Con lo cual, ese momento a mí me sirvió para tocar mucho. Toda esa primera etapa, digamos, esos 20 años que estoy, los primeros 10 años, lo que hice básicamente más que nada fue tocar. Mucho más tocar que dar clases. Ya empezaba a dar clases, pero muy tranqui. Claro. A medida que me fui poniendo yo más grande y que las condiciones de trabajo fueron empeorando, fui encontrando que la verdad que había muchos de los trabajos que tenía que hacer que no me gustaban. Básicamente, no, siempre toqué jazz, no por el género de música, sino porque me vi en alguna situación como un mono de feria, ¿no? Tocando una boda para nadie, o tocando en un bar en el que no te escucha nadie, y pensando qué estoy haciendo con mi vida. Y empecé a intentar hacer menos eso, y empecé a dedicarme más a las clases, porque en las clases encontré que una parte del trabajo a mí me gusta mucho, me gusta la pedagogía, siempre tuve profes muy buenos, y yo no soy un tipo virtuoso, soy un tipo trabajador, pero no virtuoso, entonces lo que toco sé muy bien cómo lo toco y cómo lo aprendí, porque me costó aprenderlo. Claro. Y entonces, claro, encontré en eso, me gusta mucho la gente, me gusta hablar con la gente, me lo paso bien. Entonces, nada, empecé a trabajar en escuelas. Llegué a trabajar en 8 escuelas. Lo que pasa es que las escuelas me empezó a quemar, que claro, que las condiciones de las escuelas son muy malas y que las escuelas, el material con el que trabajas suelen ser aulas que no están acustizadas, baterías muy chungas, y hay mucho perfil de parking de niño, ¿no? El niño que es la que lo mandan a activar batería porque al padre le gusta tocar la batería. Entonces, en la transición empecé a poner un poco más selectivo con qué tocar y qué no, con quién tocar y con qué no, y empecé a dar más clases en escuelas. Cuando me empecé a quemar de las escuelas, empecé a abrirme por mi cuenta, y al final ahora tengo un estudio ya hace muchos años y doy clases particulares en mi estudio. Tengo un montón de alumnos, ahora con esta época del coronavirus menos, pero normalmente en mi estudio tengo como 50 alumnos, así que no doy 50 clases por semana, por supuesto, pero tengo como... Es una rotación. Exacto, porque me interesa los alumnos que más avanzados están, les propongo vengan cada 15 días, porque me parece que es como más razonable, que les da más tiempo para estudiar. Yo siempre que estudié lo hice así, en realidad nunca hice clases semanales porque salgo en el conservatorio. Y entonces ahora tengo 42 años y lo que hago es, toco con músicos o con grupos o con condiciones económicas, o sea, yo no habrás escuchado esto de las patas de la mesa, que tiene que haber por lo menos 3, bueno. Entonces, o es música que me interesa mucho, o es con gente que me gusta mucho tocar, o es una condición económica que me sirve mucho, o alguna de estas variables, digamos. Pero con esto tengo la opción de no tener que tocar música que no quiero, tocar con gente que no me la paso bien. Así encontré un equilibrio que está bien. Toco menos de lo que tocaba, porque en ese momento el que te hablo de tocaba mucho, tocaba todos los días, también era muy cansador, ¿no? Y era un momento
tenía otra edad y otro físico, otra energía. Ahora no tengo tampoco ganas de eso. Y nada, la verdad que en Barcelona conozco a todo el mundo, hay muy buena relación con la gente, hay muy buenos músicos, hay mucha gente que toca muy bien, ahora mucha gente joven que toca muy, muy bien, muy preparada. Y la verdad que los catalanes y la gente de fuera que vive aquí conmigo siempre se han portado muy bien, siempre me han hecho espacio. Así que nada, así estoy. Muy bien. No, yo la verdad que cuando hablaste del taller de música pensaba que habías venido a estudiar, ¿no? Viniste a dar clase aquí. No. Yo cuando vine al taller de música vine a Ah, estudiar. era para a estudiar, pero ya no. Exacto. No, lo que pasó fue que cuando yo vine, esto fue hace 20 años, cuando yo vine yo estudiaba en Argentina, en el Conservatorio Clásico, Percusión Sinfónica, y estudiaba un profesor de batería. En un momento me rayé y dije, me quiero ir. Empecé a averiguar para estudiar. Claro. Vine al taller de música a estudiar. Pero cuando empecé a estudiar en el taller de música, como había pocos baterías, me empezaron a llamar mucho para combos, para hacer cosas dentro de la escuela. Entonces, como me necesitaban, en el sentido de la palabra, Sí. que me necesitaban disponibilidad mía, el trato fue, ven, estudia lo que quieras. Yo, por ejemplo, en este momento no había estudiado nada de armonía moderna, había estudiado todas cosas clásicas. Entonces, toda la parte teórica me venía muy bien estudiarla ahí. Claro. Hacía muchos combos y muchas partes de la carrera de taller que estaba muy bien hacer. Y ahí tuve mi primer grupo de jazz con el que grabamos para Fred Sound, un grupo llamado Toma 4 con estudiantes del taller, donde terminamos la carrera de ahí, digamos. Y fue donde empecé a hacer las cosas profesionalmente en el jazz. Pues yo había hecho cosas profesionales, pero no tocando jazz. Es como que acá vine a perfeccionarme un poco en eso, ¿no? Pero no es que vine a trabajar de profe, vine a estudiar. ¿No? Sí. Yo también otro curro que hice un tiempo que estuvo bien, fue grabar cosas para publicidad, baterías para publicidad con una agencia, que estaba bien, curro con algún artista, curro con un chico que se llama Haldor Mar, que está en la tele, ahora que nada, vamos haciendo cosas y nada, eso. Curré en musicales. Ramiro, ¿desde cuándo la música se convirtió en ti en partir algo vital? ¿Cuándo dijiste, ostras, quiero vivir de esto? ¿A qué edad pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿Cómo fue tu principio? En realidad, para serte honesto, yo nunca me lo planteé como que tenía que ser así. Lo que pasa es que al momento de venir acá y empezar a estudiar todo el día, dedicarme todo el día, o sea, en el momento en que uno se focaliza en algo y saca todo el resto, al final como que la vida te lleva a eso, ¿no? O sea, en un momento te encuentras, ese momento del que te hablo, cuando llegué, a los 2 años de estar, o a los 3 años de estar, en un momento tocaba todos los días, o tenía 4 o 5 horas por semana, entonces en ese momento te das cuenta que estás viviendo de eso, y bueno, y ya está. Cuando eres joven, ¿no? En ese momento yo tenía 20 años, 21. Claro. Pero no es que me lo planteé, no es que dije, ¿qué tengo que hacer para vivir de esto? No, como que la vida me fue llevando de un lugar al otro y al final, desde los 20 años, que lo que hago es esto. Claro, no, evidentemente. O sea, no es algo que tú tuvieras en mente desde que eras pequeño, pero tocar sí. ¿Cuándo empezaste a tocar? ¿Cuándo Mirá, te iniciaste? Esta historia es divertida. Mi cuñado, el actual marido de mi hermana, mi hermana, cuando yo tengo 42, ellos tienen 47 y 48. O sea, tienen 6 años más que yo. Bien. Cuando yo lo conocí a mi cuñado, yo tenía 14 años. Y él tendría 19, ¿no? 18. Entonces empecé ahí con mi hermana y mi cuñado tocaba la batería. Y a mí ya me había pasado que había ido a la casa de un amigo que tenía una batería, me había sentado en la batería y había flipado. No podía salir de batería. Pero nada, ahí había quedado, ¿no? Cuando mi cuñado empieza a ir con mi hermana, el tipo tocaba la batería, entonces me regala un par de baquetas. Y yo empiezo a estar con las baquetas todo el día, ando por saco con mi casa. Bueno. Cuando parece que esto va para adelante, mi padre va y me compra una batería. En ese momento compré una batería, era como comprar un auto, porque no había fabricación china, era carísimo, era difícil de conseguir, era raro. En mi familia no había ningún músico, para todo el mundo era raro. Nada, me compré la batería, empecé a tocar, con la batería en mi habitación, tocar día y noche, todo el día, empecé a estudiar. La cuestión es que años después, cuando voy a sacar la arquitectura de ritmo, unos años antes, me voy a Argentina por movidas personales, bueno, mis padres estaban enfermos, tuve que ir a Argentina, y en un viaje que estoy allá, mi cuñado, que dejó de tocar, bueno, él tocaba cuando era joven, pero después lo dejó, sí. Me dice, se compra batería electrónica. Entonces me dice, Ramiro, ¿por qué no me enseñas un poco lo que le enseñas a tus alumnos? Entonces me siento con él y le explico 2 o 3 cosas.
Y me dice, ¿por qué no escribís esto que me explicaste? Es muy didáctico, que es como se entiende muy bien. Me dice, ¿por qué no lo escribís? Y, sí, pensé, bueno, Leo, igual sí. Cuando llego de ese viaje, me enfermo acá, tenía una gripe, esta heavy, 10 días en cama, entonces me pongo a escribir con el ordenador y a hacer lo que iba a hacer después la arquitectura del ritmo. Cuando lo terminé, se lo enseño a mi mujer me dice, ¿por qué no lo envías a editoriales? Le digo, nada, ¿quién me va a hacer caso? Si esto es nunca fue la pretensión de ser un libro, era como un apunte, ¿no? Un poco currado, pero cuando mando el boceto, lo mando a varias editoriales y 2 me contestan que sí, que les interesa, cosa que me resultaba rarísimo porque es raro si no conoces a alguien en la editorial o si no te contactaron, ¿no? Así que mira, el mismo Germen, que fue mi cuñado, que me hizo tocar la batería, me hizo escribir un libro 20 años después. Qué bonito, ¿no? Qué guay, qué guay. Sí, sí. De hecho, está en la dedicatoria porque es curioso, ¿no? Como alguien, claro, es una persona muy querida y muy cercana, pero que no es una persona que esté en mi vida cotidiana, porque vive en Argentina y vivo aquí. Claro. Pero cómo cruzarte con una persona en tu vida te puede hacer una cosa u otra, ¿no? Sí, son esos momentos claves en la vida que de repente, ¡pam! Y eso te lleva Porque por lo que estoy viendo, tú realmente te gustaba la música, pero ni pensaste en vivir de ella, ni pensaste en escribir un libro, ni pensaste en estar donde estás ahora. No, está muy bien. No, es que, ¿sabes lo que pasa, Borja? Que yo en realidad pienso muchas cosas y no pienso nada. Entonces, a la vez que pienso muchas cosas, entonces, por ejemplo, ahora empecé a boxear hace unos meses. Nunca hice deporte en mi vida y ahora hace 6 o 7 meses empecé a boxear. Y estoy como un loco, miro boxeo, miro YouTube, hago clases, practico en mi casa ahora con la cuarentena, me compré un saco, estoy ahí, dale que te puedo todavía. Soy muy trabajador y muy tesonero, muy neurótico, pero no es que no lo hago pensando que voy a ser boxeador, y claramente boxeador no voy a hacer porque ya la edad no me da. Claro. Pero con la batería fue un poco igual. Un día te das cuenta de tocar la batería todo el día, y otro día te das cuenta que tocas todo el día 5 horas, y otro día te das cuenta que además de las 5 horas es allá, y así. No, siempre fue así en realidad. Pero no había lo que sí es verdad es que no había ninguna ficha puesta, ¿sabes? Como no tengo ningún familiar músico, ni había ninguna presión, nunca lo sentí como que yo tenía que ser o tenía que hacer. Fue así porque fue así. Me acabas de reventar la próxima pregunta. No, pero te lo digo porque tengo muchos alumnos o mucha gente que ya viene con esa presión de fábrica. Claro, claro. Y esto, claro, a mí por suerte no me pasó, debe ser muy duro. Tener un familiar que es muy bueno haciendo algo o sentir que tenés que saber hacer algo, ¿no? Yo tengo amigos músicos de familia de músicos y lo viven todo con una presión que yo no tuve nunca. Yo no tuve nunca y siempre la gente con la que aprendí mucho es la gente con la que aprendí tocando también. Tuve suerte de compartir grupos y proyectos y trabajos con gente muy potente. Aprendí mucho con esa gente y siempre sabiéndome como el que está en el lugar de aprender, ¿no? La siguiente pregunta era, ¿tienes familiares en el mundo de la música y por ello tú también vives de ella? No, evidentemente no tienes familiares. No, mi padre cantaba tango todo el día como un aficionado y yo recuerdo cuando era pequeño escuchar música en mi casa mucha y que él escuchara mucha música y me sé letras de tango que no sé ni cómo las sé. Me pasa igual, escucho ahora con la era de Spotify, me sale un tango de Spotify que no sabía ni el nombre y de repente salgo cantándolo. Claro, como que esa información está ahí, sí, pero no, profesionalmente. Tus influencias musicales, ¿qué escuchabas antes cuando, te lo planteo así, ¿qué escuchabas cuando no tocabas? Supongo que tangos, porque eres muy pequeño, supongo. ¿Y qué escuchaste durante tu aprendizaje? Es cuando estás en un quinceañero, cuando estás ahí, que todo lo absorbes y que es lo que más te mueve, la música que más te ha llamado. ¿Y qué escuchas ahora? O sea, la de tu infancia, la que más te ha motivado quizá, que es la de la adolescencia quizá, y luego lo que haces ahora, o escuchas ahora. Mira, la de la infancia, la de mi casa, la de la casa de mis padres, era tango y folclore argentino, música argentina básicamente, y también canción, por ejemplo, en Argentina, la gente de la generación de mis padres escuchaba cosas como Julio ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este hombre? Que está todo pelado. Julio Iglesias. Rafael. Como Rafael, Domenico Modugno, toda esta canción europea, ¿no? Eso se escuchaba en mi casa y se escuchaba mucho tango, buen tango. No Piazzolla, tango Troilo, Pugliese, Goyeneche, esa música.
Y folclore argentino, mucho. Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Cuando empecé la adolescencia, digamos, terminé la infancia, me regalaron un pasacassette para escuchar música. Fue la época del punk rock, que se escuchaba The Clash, que se escuchaba The Pistols, Los Ramones, toda esa música. Esa fue mi primera música que yo consumí por mi cuenta, digamos, ¿no? Iba a los conciertos. La que buscabas tú. Esa música se escuchaba, pero 13, 12, 13, por ahí. El rock argentino es una música bastante rica, hay mucho rock y muy bueno. Entonces, rock argentino por mi hermana escuchaba un poco y por otros amigos, pero no era tanto como gustaba a mí. Escuchaba mucho, en un momento me gustó mucho el hardcore y ahí empecé a tocar. Biohazard, Bad Religion, esos grupos. Cuando empecé a tocar y empecé a escuchar otras músicas, guiado un poco por un profe que yo tenía en la Argentina, empecé a escuchar otras músicas, empecé a escuchar un poco de Latin Jazz y de músicas que eran interesantes desde lo baterístico. Que nunca me acabó de volar la cabeza esa música, pero como baterísticamente era como muy raro, ¿no? Como muy difícil. Claro. La clave con el pie izquierdo, el Negro Hernández y toda esta música. Qué chulo. Empecé a escuchar un poco de esa música porque, ya te digo, tenía esta... Bueno, escuchaba mucho Spinetta también, que no tiene nada que ver, es un rockero argentino muy potente. Pero en realidad lo que hizo el click en mi carrera musical es cuando llegué a los discos de Miles y de Coltrane, especialmente a los discos de Working, el Relaxing, estos últimos discos de Prestige que hizo Miles antes de pasarse a Columbia. Y cuando escuché a Tony Williams, fue como... Ahí fue el antes y el después. Esto que está oyendo Tony Williams era el heavy metal del jazz. Unas hostias Sí, como palos. Escuchar el Plague Nickel, por ejemplo, los discos estos en directo, no sé si sabes de qué disco te hablo, unos discos que hay en directo del quinteto de Miles. Sí, del último está en quinteto. YouTube además también, sí. Sí, este es impresionante y esto a mí me reventó la cabeza. Después de ahí, bueno, mientras eso, también empecé a escuchar a Yorte y a Monk y a estos músicos de jazz un poco más hippies, más punky. Claro. No más punky, sino que no era el típico jazz clásico. Exacto. Esa fue la época que recuerdo de mi vida de estar más flipado con una música en particular, ¿no? De escuchar un disco, de escucharlo a morir, que no me pasó. Después, claro, también a medida que yo fui creciendo y fui estudiando, empezó a ser más fácil conseguir discos. Entonces, claro, en un momento me encontré con 500 CDs en mi casa. Y no tenías tiempo, claro. Claro, como y con menos tiempo, pero sí, esa es y ahora mismo, hace un tiempo que volví a escuchar mucho tango, toco un poco el bandoneón, estudio un poco, no toco bandoneón, pero empecé a estudiar un poquito de bandoneón, fue una actividad que tuve que dejar, pero el tango es una música muy cercana, toco en un grupo de tango que es como favorito de los grupos con los que trabajo, y escucho de todo, la verdad que escucho de todo, no escucho solamente jazz. Me parece que todo lo que esté tocado con corazón está bueno, que no, ni siquiera tengo el límite de la música tocada acústica, ¿eh? Y hay algunas músicas así, un poco más electrónicas. Sí, no digo punchi, pero música... No, sí, no, hay un tecno electrónico que está muy bueno y que mestiza mucho la música electrónica y que está brutal, hay cosas por ahí. Preguntas que te dice, desde que empezaste hasta ahora, ¿qué es lo que ves que más ha cambiado en la música? Y te pongo unos ejemplos, ¿vale? Ya no se venden discos, hay mejores instrumentos, la gente ya no va a los directos, hay más festivales, internet de promoción, Spotify y sucedáneos. Un poquito en ese contexto, desde que tú empezaste a consumir discos hasta ahora, más o menos. Bien, yo creo que la mayor diferencia es que la red hace que no lo profesional, lo artesanal sea conocido por todo. No, me refiero a que no lo artístico, lo artesanal sea conocido por todo el mundo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo empecé a tocar, tocaba, no había internet, sí, pero no como ahora, ¿no? No todo el mundo tenía internet en su casa, ni había la cantidad de vídeos que hay, ni hay todo lo que hay ahora. No había todo lo que hay ahora. Entonces, por ejemplo, tú terminabas de tocar y era inevitable que la gente viniera gente, uno a dos personas, y te preguntara dónde habías estudiado,
cómo era eso de tocar la batería, no había un montón de curiosidades que ya no están, porque ahora tú pones en internet batería y te sale un chinito de 2 años tocando la batería como nosotros no vamos a tocar en la vida, por ejemplo. Entonces, claro, todo lo que tiene que ver con lo artesanal, por eso digo lo artesanal, porque eso el artístico va por un lado, el artesanal va por el otro, artesanal, el oficio. Antes era rarísimo, ¿no? Yo iba a un bar y había un tipo sentado en la batería tocando. Ya, no lo había visto nunca. Ahora, ¿quién no vio a alguien tocar la batería? Tienes que vivir en un florero. Entonces, toda esa parte espectacular en el sentido de espectáculo, casi te diría circense, ya no tiene el efecto que tenía. Entonces, mantener la atención del público es mucho más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahora, por ejemplo, hay otros fenómenos, ¿no? El fenómeno de los tributos, por ejemplo, o de los homenajes. Sí. Claro, es como lo contrario. Ahora, como es muy fácil ver el vídeo de Bowie, porque cada uno lo puede ver en su casa, cobra sentido que una banda se curre el repertorio y que un tipo cante igual a Bowie. Porque al tipo que le gusta mucho Bowie, ya vio todos los vídeos en su casa de Bowie, ya tiene todos los discos, ya todo. Entonces, le da mucho valor y en un lugar. Esto hace 20 años hubiese sido un poco raro. Sí. Porque estaban los discos, porque estaban los vídeos, pero ahora los discos de vídeo ya es una cosa a la que todos accedemos. Entonces cobra valor. Fíjate que hay bandas tributo oficiales, que la misma banda la patrocina, o sea, el tributo oficial de los Rolling Stones, ¿no? Sí, sí, hay sí. mucho músico puteando con esto. Yo creo que es adaptarse a los tiempos y creo que los músicos tenemos la obligación de acomodarnos a la situación del ser humano actual, porque si no con la música va a pasar lo mismo con la orfebrería. Los orfebres en un momento eran los Messi de la época, y después desaparecieron. ¿Tú conoces a un orfebre? Yo no. Y seguramente tú tampoco. Igual sí, pero no que sea famoso. Y en un momento eran los genios de la historia. Con la música pasa igual. O sea, ahora mismo tocar bien un instrumento no tiene tanto mérito, porque hay mucha información, porque es muy fácil conseguir instrumento, porque la gente es más inteligente, las generaciones nuevas es más despabilada, los niños vienen con mucha info, son muy capaces, es más fácil tener un instrumento en casa, todos tenemos un conocido que toca un instrumento. Eso no le quita mérito, pero bueno, ahora lo difícil es lo que siempre fue difícil, que es con un instrumento conmover a alguien, tener una voz propia, tocar algo distinto. Y eso siempre hay uno de cada 3.000, en todas las épocas. Eso no va a cambiar, eso no tiene que ver con la época. Pero en la época en la que estamos, que la gente se divierte con videojuegos en los que aparecen monstruos de 14 cabezas que parece que van a salir de la tele y te van a comer, ver un tío de 40 años con 2 palitos tocando una batería y tiene menos golpe de efecto. Claro. Pues nunca lo había visto desde ese punto de vista, oye, pues fíjate, no había caído yo en ese sentido, en ese concepto de que del misterio que envolvía el espectáculo, que ahora está todo ya diseccionado, digamos, abierto un canal. Fíjate una cosa, Borja, que la gente paga un pastón para ir a ver un DJ, con todo el respeto que merecen los DJs, no estoy bajando ninguna línea diciendo que está mal o que está bien, pero los DJs no solo que tocan botones en el escenario, ¿no? Con un ordenador, sino que tampoco lo disimulan. O sea, su trabajo es totalmente honesto. Los tipos hacen eso y la gente paga un pastón y se aglomera para ver a un tipo que está con una sudadera como la mía, que muchas veces ni se le ve la cara, con lo cual ni siquiera podemos saber si es guapo o no es guapo, o guapa o no guapa, y la gente paga 200 euros la entrada para ir a un lugar a ver cómo alguien hace algo que en realidad no se ve, porque no es nada visual. ¿No? Sí, música, claro. Claro, con lo cual... Pero ya le meten fuegos artificiales, CO2, le meten focos, le meten... Sí, bueno, pero cuando vas a ver a Kiss, también le meten todo eso. Y Kiss no podría hacer en Barcelona 3 conciertos seguidos porque no llenaría 3 conciertos seguidos. Y viene de Vigueta y tiene que hacer 20, porque llena los 20. Con lo cual, no es por fuerte artificial. Yo creo que el mundo cambia y que no hay que resistir. Y hay que adaptarse a lo que hay. Exacto. Entonces me parece que el truco es el de siempre. Si ahora lo que funciona es la música homenaje, el truco es hacerla bien. Claro. O sea, hacer las cosas bien. Lo que uno haga, hacerlo bien. Ya está. Messi es muy bueno jugando al fútbol porque el tipo es bueno, porque le gusta hacer eso, porque no está cobrando, está jugando al fútbol porque le encanta y se divierte. Eso lo hace el número 1 para mí. Claro. Como Ronaldo, que es el número 2, creo que también. Pero bueno, tiene que ver con esa sinceridad. Por eso no creo que sea mejor ni peor. Muy bien. Pues si no cabe, no me voy a preguntar nunca esta parte del negocio como lo has dicho tú. A ver, ¿prefieres el mundo
cuando los grandes sellos se encargaban de todo el negocio o eres un tipo MacGyver musical? Y si has conocido primero, pues habla un poquito de ello. Sabes que antes eran las discográficas, los estudios los que movían la Sí, música y sí. ahora es más de andar por casa. Cualquiera con un PC medianamente bien y con toda la información que hay puede hacer música en casa. Eh, yo la verdad que no viví ni una ni la otra, porque llegué tarde a la época en la que los estudios se ocupaban de todo, porque grabé muchos discos con el sello discográfico y todo, pero nunca fue el plan, Ya, en ya. plan, David Bowie, vení, quédate a vivir en la Masía y grabar los temas cuando quieras y como quieras. No pillé esa época, o no estuve en una banda que pidiera eso. Sí grabé Claro, contratado para grupos potentes, pero no que yo fuera parte de la banda, con lo cual el trato interno no lo conocí en ese claro. punto. Y lo otro, tampoco soy partidario, o sea, yo no grabo música casera para mí, ni para colgar en internet, ni nada de eso, porque No, no pero creo que lo que... la pregunta quizá viene de, es otro planteamiento. O sea el, cuando había discográficas, no digo que sean grandes, sino discográficas, sabes que el Sí, negocio de las discográficas, sí, las radiofórmulas, las sí, discográficas, y sí, ahora las discográficas están, es otro mundo aparte. Cualquiera puede ser una discográfica, me refiero a eso. Ya no sí, es el sí. trabajar en casa o en una Ah, ok, 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 discográfica, ok. era un poquito ese planteamiento. Pues me parece que las discográficas era cuando los medios técnicos hacían la diferencia, cuando cada uno no podía acceder a eso. Ahora que cualquiera con su casa puede acceder a eso, la discográfica pierde un poco de sentido. Lo que tiene sentido es el management, ¿no? Que al final, si tú tienes el management correcto, llegas a festivales y si no, no te van a escuchar en la puta vida. Y ahí me parece que es el circo de siempre. Lo que sí me parece es que las generaciones nuevas intentan cubrir tanto, ¿no? Que, por ejemplo, el Sí, músico actual de jazz está pendiente de si colgó en YouTube y no sé qué, está pendiente de si el Instagram no sé cuánto, está pendiente de si cuando va al bolo la gente va a ir. Al final, el momento de tocar es uno más de todos esos. sí, Y me sí, parece que el error es que el músico debería poder ocuparse más de lo que le concierne, que de es la música. componer y tocar, o tocar, claro. Y que, bueno, a veces la situación hace que el músico que está dispuesto a hacerlo se ponga en situaciones que a mí, por ejemplo, hace un tiempo que no cuelgo más cosas de publicidad en Instagram o en Facebook, a no ser que yo quiera. Claro. Pero no quiero estar obligado a poner el bolo que voy a hacer, porque es una publicidad que tiene que poner la sala que me contrata, no yo. Sí, porque al final somos como navajas suizas. Lo tenemos que hacer todo, Sí, desde buscar el bolo, ensayar, practicar, evidentemente, hacer el cartel, el afiche, colgarlo, promocionarlo. sí. Y sí que es Yo verdad, al final, no tengo ganas de hacer el trabajo de promotor, porque yo no estudié para promotor, no soy promotor, y porque mi trabajo tiene que ser otro. Entonces, solo promociono lo que a mí me parece que vale la pena promocionar. Porque me claro, interesa, porque yo quiero, porque lo que sea. El claro, otro día tú pusiste un artículo de que sí, mencionabas el método y yo lo compartí porque quiero compartirlo, porque es la manera de que la gente se entere, porque me claro, interesa que gente como tú haga el curro que haces. Me parece que hay que ayudar a ese tipo de sí, sí, trabajo, porque es una manera, acá no hay ninguna empresa, nadie gana dinero con esto, es no. solo amor al arte, pero hacer esto para un tipo que tiene un barcito y vende su birra, que la promoción la haga. ¿Cómo consumes música actualmente? Es decir, Yo en tengo discos, YouTube, tengo el tocadiscos, escucho LPs en casa, guay, tengo CDs, escucho mucho Spotify. La verdad que Spotify me parece un servicio, me parece que como todo con si haces buen uso, claro, es oro en polvo. En las clases uso muchísimo Spotify, mucho, porque es como la manera de que cada alumno puede venir y decir que quiero tocar esto y yo le puedo enseñar claro, eso. claro, Lo que pasa es que lo que sí me parece es que en el consumo actual de música, Spotify, YouTube y todo esto, mm, se pierde el concepto de disco como obra de arte en general. Entonces, sí, sí, a mí, por ejemplo, escuchar canciones sueltas de Bowie me parece una atrocidad. claro, es que ver el A mí me parece. concepto y, Claro, o sea, el conjunto de canciones, el orden que llevan, la portada, que yo me acuerdo que yo vi en los LPs y era lo maravilloso. Tuviste una portada así grande. Ahora ya no hay ni portada siquiera, son pequeñitas. sí. No, esto, por ejemplo, a mí me pasa como tengo algunos alumnos que tocan jazz, me pasa que me dicen, quiero sacar este solo. ¿Y quién es el batería? No sé.
Claro, porque la peña se baja un disco o tiene un disco en Spotify de Joshua Redman, que está de puta madre, y no hay donde mirar quién es el batería. Siempre Claro, lo buscas claro. aparte. En la portada no lo ves. Eso también hacías tú, ¿verdad? Cogías el disco, buscabas quién lo había producido, los Claro, músicos, en qué claro. estudio No, se y grabó, se eso, remezcló. Bueno, no es tu eso trabajo. también lo hago ahora. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana, Nate Smith, ¿sabes? Nate Smith, la batería para mí, es Sí, de los músicos, de las baterías actuales, es mi ídolo. Yo brutal. estuve el año pasado en Nueva York y tuve la oportunidad de conocerlo, hablar Qué con él, y guay. estuvimos ahí, tío de puta madre, y es una bestia, para mí es como el Sí. nuevo Elvin Jones, ¿no? Y, por ejemplo, hoy a la mañana salió, no sé si es de la mañana, pero hoy a la mañana vi en Instagram que había un disco nuevo de él de 5 temas, colgado en Spotify. Y ahí inmediatamente empecé a buscar y ya lo escuché 10 veces, pero busco la Sí, info y quiero saber quién toca, quiénes son, no sé. claro. Esto como que se está perdiendo un poco, ¿no? Como que la música es como Juan Pelotas, que graba el disco. Sí, porque sabes lo que creo yo, que la gente no tiene tiempo ahora. Hay tanto material para ver, tanto para escuchar, tanto para hacer, que la gente es muy Sí, inmediata y no pierde, entre comillas, el tiempo, pero también es lo bonito, porque yo creo que para entender un disco, una canción, hay que entender cómo se escribió, dónde se grabó, cómo se grabó, un poco la historia que conlleva para entender un poquito sí, más la música, ¿no? Porque tú ves a la gente de los artistas de jazz de los años 40, hay gente trajeada, hostia, sí, pero esta gente, la gente dice que se pone esta cudorina de caballo o de cualquier cosa, o sea, y que vemos unos señores y eran unos bandarras muchas veces, igual que ahora, pero sí. con traje, ¿Sabe? por decirte un aspecto de ¿Sabe? la música. Me parece a mí que el mundo cambió a un punto de que va todo tan rápido que incluso nosotros, que somos un poco el style, no tenemos tiempo, no porque no haya tiempo, sino porque estamos acostumbrados a tener mucha información seguida. Entonces, cuando tú tocas en directo, por ejemplo, tocando jazz es una cosa que se percibe mucho. Sí, Te das cuenta que en los solos de compañeros o los tuyos, si estás mirando al público, o si en un momento que no estás la gente concentrado, si pasa. ves, la gente pasa porque igual no. ¿Qué cosa hace una persona? Porque pensemos en el tipo, el ciudadano medio que sale el viernes a la noche a comer con su mujer, o con su novia, o con su Sí. novio, o con su marido, y va a comer el lugar, ¿no? Y ve una banda tocando. La gente, por ejemplo, es raro que pase un rato sin el móvil. Ya Sí, todo el mundo, el tiempo muerto es el móvil en la mano. Entonces, del mundo de la música lo que más te impactó, una anécdota simpática con lo que has contado del método, cómo llegaste a escribir el libro por tu cuñado, digamos. ajá. No sé, mira, o sea, un determinado concierto, un videoclip, la reacción de un fan. Dime algo que, aparte de aquel detalle del libro, que a ti te haya Sí, marcado, que hayas que si te bueno, acuerdas. sí, yo me acuerdo de una cosa especialmente que fue, yo te nombré antes a Tony Williams y a Sí, la música de Mike y de Coltrane. Y hubo una cosa que también me marcó mucho, que fue en Argentina hay un ciclo que se llama Jazzología, que es como, bueno, Argentina tiene un potencial tremendo y yo tengo la suerte de cuando voy allá a tocar con músicos muy potentes, hay gente muy potente en Argentina que sí, tiene más difícil la salida porque está lejos, pero hay un nivel creativo impresionante, además del nivel técnico igual que aquí, igual que en todos lados, en todos lados hay gente que toca bien, pero el nivel creativo es muy importante. En Argentina porque es muy importante lo que vayas a decir, ¿no? Cuando empecé a estudiar jazz, yo estudiaba un tipo llamado Oscar Linero, que era un tipo que tocaba especialmente Dixieland, Nueva Orleans, ese tipo de jazz tradicional, ¿vale? De cuidado. banda, y el tipo tocaba las tablas, muy crack, un tipo que está vivo, es un musicazo. Y un día te decía lo de jazzología, porque es un ciclo que organiza el Centro Cultural San Martín, que es como si fuera aquí el MACBA, en Barcelona. Un centro cultural donde hay muchas cosas y entre esas cosas música. Aquí el MACBA no hace mucha música, pero es un lugar donde hay Sí, movida cultural. Entonces, yo te conté que de pequeño escuchaba folclore argentino, escuchaba tango. Cuando entro, había un concierto, y yo iba con un colega, que los dos empezábamos a tocar jazz. Bueno, cuando entramos al concierto, estaba tocando el Quinteto Urbano. El Quinteto Urbano es una banda de jazz argentino que toca Juan Cruz Urquiza, un trompetista que es increíble, con el que tuve la suerte de tocar años después. Rodrigo Domínguez, bueno, muchos, 5 músicos brutales. No me acuerdo ahora el bajista, no me acuerdo cómo se llama, y el pianista es Diego Kisi, otro bestia. Y el batería es Oscar Junta. Y yo me acuerdo de entrar y que los tíos estaban tocando un tema que se llama Malón,
que es el primer tema del disco, ese disco, el primer disco que tienen, que ahora creo que sacaron otro. Y el tema es un tema que se llama Balón y arranca con ritmo de chacarera. Pero de chacarera con quinteto de, o sea, un quinteto de jazz, ¿no? Piano, contrabajo, saxo, trompeta. Y yo me acuerdo de entrar y la sensación, se me cayeron los huevos. Claro, yo ese ritmo lo había escuchado un montón de folclore, pero no había escuchado en mi vida eso. Y si nunca escuchaste eso, ver a Junta prendido fuego tocando eso, se te caen los huevos. Me acuerdo que eso fue la primera sensación que tuve en directo de decir, yo quiero esto. Estamos en plena cuarentena por el coronavirus, hay que hablar un poquito del tema. Sí. Y la música Sí. y las artes están siendo claramente un soporte y un apoyo fundamental para toda la población. Uh-huh. ¿Crees que, lo hemos hablado antes de empezar, ¿crees que debería haber un punto de inflexión, un antes y un después a la hora de valorar nuestros trabajos, de valorarnos por la gente? Mirá, te puedo ser totalmente honesto. Sí, claro. A riesgo a que esto lo pongas o no lo pongas, pero te soy totalmente honesto. A mí me parece una fantochada esto de que cuando empezó toda esta movida, sale la gente diciendo, voy a colgar mi disco gratis. Los discos gratis ya están. Si nadie te escuchó antes, ¿por qué te va a escuchar ahora? La cuarentena no supone que la gente que no le interesaba la música hasta ayer le va a interesar ahora. De hecho, te voy a dar una estadística que es terrible. ¿Sabés que bajó las escuchas de Spotify? Porque con la cuarentena la gente dejó de tener el trayecto del auto, el trayecto de ir al gimnasio. Entonces, como la gente escucha música en esos trayectos, escucha menos música estos días que antes. Como los podcasts han dado un bajón bestial, porque la gente usa el podcast tipo radio. Claro, entonces, no nos engañemos. De cada 200 personas que producimos algo, 199 producimos algo que es una mierda y nos interesa a nosotros y a los amigos. No es que la gente es tonta, es que lo que interesa es mínimo, siempre fue mínimo. Miguel Ángel hubo uno, Picasso hubo uno, y cuando tuvo Miguel Ángel había 7 millones de tipos que pintaban y dibujaban, pero lo que interesaba era Miguel Ángel. Entonces, no seamos egocéntricos y no llevemos el terreno del coronavirus a donde queremos estar, porque no es que porque ahora la gente está en la casa se va a poner a escuchar mi biografía, mi discografía, o se va a comprar el libro que no se compró antes. O sea, el que le interesó lo va a haber comprado. Que no, yo saqué el libro con la idea de que quiero comprar mis alumnos, la gente que me rodea, y algún loco con lunático como tú, que está en otra parte del país y que le puede interesar. Pero la verdad es que lo más lógico sería que el tipo que no sabe y empieza a buscar por Roger Rossi, no por mí. Pero bueno, aparte del tema de si escuchas o no, ¿tú crees que se nos debería valorar más ahora gracias a lo que estamos haciendo por las redes sociales? No. Sinceramente no. No, creo que ahora hay mucha gente colgada de la Play a tope, pero una víctima no me siento. Yo vivo de puta madre. Ahora mismo estamos en un continente donde está en la frontera con Turquía, niños muriéndose como moscas y nadie le hace ni puto caso. Y aquí estamos quejándonos de que la ayuda a los artistas. Yo lo siento, y probablemente la pase como el culo con el coronavirus y me cueste pagar alquiler como nos va a pasar a muchos. Pero no soy la primera línea para eso. Hay muchas cosas antes que lo que me pasa a mí que cuestionar sí que ver. Hay gente que se está muriendo. En África se muere gente todo el día, en América también. Y ahora estamos quejándonos porque parece que no, que se acaba el mundo. Gente que vive en su casa calentita. Sí. No sé, me parece un poco hipócrita. Bueno, se puede publicar cualquier cosa, ¿no? Todo lo que hemos hablado. Por supuesto. Todo lo que estuvimos hablando es publicable. Muchas gracias, Ramiro, de verdad. Un beso. Encantado, gracias. Estamos en contacto. Seguro. Un abrazo grande, suerte con eso, quédate en casa. Igual. Nos vemos pronto, que vaya bien. Venga, Ramiro, gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.